Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es James Sanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en los equipos que más posibilidad tienen de quedarse obsoletos, nerfeados o limitados. Es una realidad que el abismo a día de hoy es algo muy adecuado simplemente a venderte los personajes de turno y generarte necesidad para los personajes que vendrán. No solo eso, sino que va a salir por fin un segundo abismo en Genshin, que es el teatro imaginario, y este segundo abismo de Genshin es otro abismo igual o más específico, porque ya no solo puedes elegir dos equipos con los que entrar, sino que te limitan la cantidad de personajes, el uso de cada personaje, te limitan los elementos y te dan ciertas piezas de un puzzle para que tú elijas cómo resolverlo, y esto es más específico todavía. Y esto va a dar pie a que haya equipos que tengan más potencial de quedarse obsoletos y otros equipos que tengan más potencial de sobrevivir a los cambios y las limitaciones. Y hoy vamos a analizar todo esto en este vídeo, así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejar en los comentarios vuestro equipo favorito. Y ahora ya pienso y creo en vuestro lugar que muchos y muchas estáis pensando que no diga mi equipo, que no diga mi equipo, que no diga mi equipo. Espero no decir tu equipo. Y vamos con los equipos que más potencial tienen de quedarse obsoletos, nerfeados o limitados. Bien, empezamos explicando todo esto con algunas cosas sencillas, y es que hay enemigos con inmunidades. Esto lo han hecho ya bastantes veces y te limita a ciertos equipos. También hay escudos, también hay enemigos que te hacen ciertas reacciones sobre algún elemento, y hay un montón de mecánicas a día de hoy que están premiando la supervivencia y que el propio carry o personaje tenga su misma resistencia a la interrupción y auto-healing, como es el caso de Arlequino y de Neuvillette, que Neuvillette con la C1 tiene resistencia a la interrupción y hace 0 ya de base se cura él solo full de vida, y Arlequino con la ulti se cura también full de vida, y con la C2 tiene una... bueno, con la C1 tiene resistencia a la interrupción, y con la C2 junto con el talento tiene bastante resistencia para que reciba mucho menos daño. Entonces, esto no es para ensalzar a Neuvillette o a Arlequino, sino para explicar qué están tratando de hacer. Están limitando el healing y están de hecho poniendo pacto vital con seguramente mecánicas futuras de Natlan, pero también los personajes que a día de hoy ya están llegando, como Clorinde, como Arlequino, como Seawain y como digo en Natlan. Esto es un poco el contexto que va a pasar. Ahora, ¿qué tenemos como nerfeos, entre comillas, a día de hoy en la historia de Genshin de manera objetiva? De manera objetiva tenemos principalmente, ahora lo subdivido en más categorías y hablo equipo por equipo, tenemos dos nerfeos o dos ataques a algo que existe en Genshin muy claro. Disclaimer, no se puede nerfear directamente un personaje porque estás pagando por él ya que es un gacha, pero sí pueden nerfear todo el juego alrededor, que es lo que ocurre. Entonces al final un personaje o un equipo, aunque no cambie, recibe el nerf directamente, y este es el caso del Permafrost y de Bennett. Son objetivamente los dos primeros precedentes de que hay nerfeos en Genshin y va a seguir habiendo todo esto. El Permafrost es un equipo que en Fontaine no se ha podido jugar prácticamente, que ya que ha pasado de ser el segundo mejor carry del juego e incluso recibir mejoras con Furina y Xianyun a que a día de hoy cueste mucho pasarse una sala completa sin tener que salir y cambiar de equipo con el Permafrost. Y por otro lado, Bennett es un personaje que han hecho lo imposible por hacer enemigos que, bajo el estado de piro que te pones dentro de la ulti de Bennett, te derritan, como Coppelius y Coppelia, que no dejan de traerlos en los abismos, como la tulpa hidromimética, que te vaporiza dentro de la ulti de Bennett porque te pega con hidro y te one-shotea, o como enemigos electro, como los dos heraldos del anterior abismo electro, o actualmente la 12-3 segunda mitad con las bestias sacróseas, que igual te hacen sobrecarga dentro de la ulti de Bennett, te mandan a volar y te meten bastante daño, y un largo etcétera de cosas sobre Bennett que todos sabéis. Y la realidad es que a pesar de todo eso, Bennett sigue sobreviviendo y se sigue jugando, a diferencia de Ayaka o los Permafrost. Estos son cosas que sabemos seguro que ya son
existentes. En el abismo actual de altura, estar viendo este vídeo, que es el 4.7, en la primera mitad no es lo mejor Bennett, es mucho mejor jugar Electro y Dendro y reacciones de Hyperloom, Aggravate y Spirit. Y en la segunda mitad está esto que os explico de la sobrecarga y las bestias acróseas, y aparte hay enemigos con escudo Pyro, con lo cual buscas mucho hidro, y los principales hidro a día de hoy no van con ataque como Bennett, sino van con vida, como Furina, Yelan y Nubilet. Así que literal este abismo es un abismo anti-Bennett, y aún así seguramente muchos jugáis algún Bennett arriba o abajo y os va bien. Esto ocurre con muchos equipos. Empecemos con los equipos a hablar uno por uno, porque hay sus más y sus menos, y como digo en el título del vídeo, a separar los equipos que más o menos tengan posibilidad de fastidiarse, quedarse obsoletos o no sobrevivir. Bien, el primer equipo, el primer conjunto de equipos de los que quiero hablar son los equipos basados en solo un elemento. Y también hablaré aquí de Nubilet, porque Nubilet al final es un carry de monohidro, es un hipercarry de hidro. Los carries de un elemento ya han tenido y tienen nerfeos directos y no se pueden jugar en todos los abismos porque hay muchas limitaciones si prefieres equipos que basen su daño en dos elementos distintos o en reacciones en general, como puede ser equipos de Babe, que además tienen un daño alto de hidro y un daño alto de Pyro, como Jutao, Gaming o Arlequino, o los equipos de Hyperloom, que basan su daño por un lado en un daño alto Electro y el daño Dendro del Hyperloom, o el daño de Spirit con el Hyperloom, y así. Entonces, los equipos que están basados en un solo elemento, principalmente a día de hoy, los monogeos, los monoanemos, los monoelectros de Raiden Hypercarry principalmente, que Raiden se juega en muchos equipos, pero principalmente se usa el Raiden Hypercarry. El Raiden National se basa en dos elementos. Y alguna puntualidad más de este estilo, como digo, aquí hablaré de Nubilet, que es el monohidro, por así explicarlo, son equipos destinados a quedar obsoletos. ¿Por qué? Porque básicamente, en cuanto quieren limitarte el geo, te ponen enemigos con escudos elementales o que tengan algún tipo de elemento y resistencias, principalmente Coppelius y Coppelia con la resistencia a Nemo, ya que jugar Scaramouche o Xiao contra Coppelius y Coppelia es imposible, y Permafrost igual porque tiene resistencia Cribe a Nemo, o Suteg o el Oni, y literalmente te limitan un elemento. También te pueden hacer enemigos que sean literalmente inmunes a cierto elemento, y esto lo hace peor todavía, como es el caso de, y esto es un caso extraño pero también se da, de cuando te ponen 400 heraldos con 300 escudos elementales y el elemento geo no baja ni un solo escudo y te limitan y ya no puedes entrar con esta compo al abismo, y en la otra sala te piden cierto elemento y ya del todo no puedes jugar geos. Como decía, con los anemos igual, con enemigos inmunes al anemo o enemigos que tengan resistencias altísimas a anemo. Con el electro ya han hecho muchas veces de poner, por ejemplo, la electrónida, es decir, la oceánida electro, que es inmune totalmente al electro y no puedes llevar en sala el Raiden Hypercarry, y en la otra sala hacer diferentes combinaciones que te obliga a llevar cierto elemento para que ya no te cuadre el Raiden Hypercarry y esté fuera. Y por último tenemos a Nubilet, que es el monohidro, y diremos, bueno, pusieron la tulpa hidromimética o algún escudo hidro o algún personaje al final que te haga algo súper molesto con el hidro. Sí, pero aquí viene la mejora y la desventaja. La diferencia que puede tener Nubilet con el resto de personajes, aparte de lo fuerte que es y toda la historia, es que para que un Xiao o un Scaramouche hagan su daño, necesitan una cadena de bufos para que funcione bien, es decir, necesitan que el equipo sea consistente. Nubilet no depende de un equipo. Nubilet es tan poderoso que si tú pones otros personajes que nada tengan que ver con Nubilet, pero que te cubran la función que te está pidiendo el abismo, básicamente vas a poder pasarlo. Para que me entendáis, si tú juegas Nubilet y luego totalmente aparte un equipo de 3 personajes que no tengan nada que ver con Nubilet, o si acaso se aproveche el hidro de Nubilet, lo tienes hecho. Con lo cual Nubilet es un personaje y sus equipos que van a sobrevivir a todo esto porque además tiene aporte defensivo, y el resto de equipos basados en un solo elemento, incluido el Permafrost, van a ser equipos que van a quedar altamente obsoletos. De aquí nos vamos a los equipos basados en una sola reacción. Y con una sola reacción me refiero principalmente a los equipos de Bloom de Nilou, a los equipos de sobrecarga de Chevreuse y a los equipos basados no solo en una reacción, sino además en 2 elementos nada más. ¿Qué ocurre con estos equipos? Que también nos los han querido nerfear, y de hecho lo han hecho, cuando te ponen bastantes enemigos que tienen ya de base un elemento imbuido. Es decir, ejemplos como os he puesto ya de la electrónida o la tulpa hidromimética son enemigos que ya de base tienen un elemento imbuido, como la electrónida, pues el electro, ¿no? Y la tulpa, el hidro. En estos casos, la electrónida
es totalmente inmune a que te puedas jugar un equipo de Bloom de Nilou y ya te lo limitan. Y por ejemplo la tulpa hace y beneficia que muchos equipos de sobrecarga puedan hacer sobrecarga más vaporizado, pero al estar imbuido de hidro hay muchas reacciones que no puedes hacer y muchos equipos que no pudieses jugar. Y esto va a ocurrir recurrentemente todo el rato, y la solución de hecho que ponen es que a veces puntualmente cuando quieren que algo se juegue más de la cuenta, hay enemigos también que son débiles concretamente a una reacción o a un elemento, como es el lobo geo cuando quieren venderte un personaje geo y entonces tienes que llevar un geo para romper las cabezas. Creo que todos sabéis el trauma este del lobo geo. Y por otro lado, un ejemplo es el triángulo actual, que como lleves Electro y Dendro, el triángulo es un caramelito, es un regalo. Si llevas Electro y Dendro, le haces una reacción de Quicken, se cae. Nuestro pana Simón, el triángulo este, el semi-incesante algoritmo de navegación o observadora o no sé qué, y es easy peasy. Y estas limitaciones van a continuar. Estos equipos se van a ver afectados. Ahora vamos al top, por así decir, de equipos del juego actual, que se divide en los monohidros de Neuvillette, en los Vapes, que se podría subdividir en los equipos de Jutao doble hidro Xianyun, que es el Best in Slot, Arlequino con Furina Kazuha Bennett, y Gaming. Estos tres forman los Vapes. Luego tendríamos los Hyperblooms en general, aunque Neuvillette puede tener su variante de Hyperbloom o algo así. Y muy cerca de este, otro equipo muy versátil son los nacionales. El Raiden National, el Tartas Internacional, variantes al fin y al cabo de nacionales, con un hidro, Xianglin vaporizando y alguna por ahí core subdividida de este equipo. Debajo de esto hay muchos otros equipos, como podría entrar el Hypercarry, pero ya he hablado de él. Y aquí es donde viene la parte más poderosa de esta evolución de los equipos. Hay dos factores que van a hacer que los equipos dentro de poco evolucionen a una línea y que va a determinar qué equipos van a sobrevivir y cuáles no. De hecho no son dos, son tres, pero uno se subdivide. El primer factor es que nos están haciendo, tanto con el pacto vital como con el hecho de perder vida con Furina, nos están reduciendo el healing. Están haciendo que los equipos cada vez necesiten un aporte defensivo más alto, de nuevo para meter una puñalada trapera al pobre Bennett, pero Bennett sigue sobreviviendo porque nadie supera el bufo de ataque de Bennett. Entonces, los equipos con una capacidad de healing muy alta o sinergias con un healer importante, es decir, Hyperblooms, pero sobre todo con Baizu y cosas así, o quizá Cookie, que igual tiene un healing al menos suficiente, no demasiado, o equipos, como he explicado, de Neuvillette, que tiene autosustento Neuvillette, o carries que tienen autosustento, como Arlequino o Clorinde, que se curen, es decir, son completos, por así decirlo, van a seguir sobreviviendo. Segundo factor muy importante, nos están metiendo enemigos que nos one-shotean, nos empujan, nos desplazan, nos interrumpen y nos mueven. Entonces, todos los equipos que sin depender de un Zhongli tengan resistencia a la interrupción propia, tengan independencia y tengan un sustain ya no de escudo o de vida, sino de resistencia a la interrupción principalmente, van a sobrevivir. Es decir, Shinkyu nos aporta esto y seguirá siendo poderoso. Bennett, su healing puede seguir siendo suficiente siempre y cuando no lo combinemos con Furina, tendré esto en cuenta, o con demasiado pacto vital. Neuvillette sigue cumpliendo todo esto si lo tenéis a C1. Y los Hyperblooms tienen un factor interesante, que aparte de Baizu, que nos da todo esto porque su escudo sirve como una resistencia a la interrupción cada 2 segundos y medio, los equipos de Baizu tienen daño dirigido. El daño de Hyperbloom o de los carries Electro es dirigido y con distancia, y esto te da supervivencia. Y el tercer factor de los equipos que van a sobrevivir a medio y largo plazo son equipos que sean muy sinérgicos, es decir, que tengan muy buena sinergia entre sí, que esto aquí realmente podría entrar casi cualquier equipo, pero aquí viene el factor determinante. Equipos que que sean muy sinérgicos, que tengan muy buenas sinergias entre todo el equipo, te generen cierta independencia con la fuente de daño principal.
Y aquí creo que ya lo habéis entendido todos. Es decir, la fuente de daño principal debe ser semi-independiente y tener de base ya una supervivencia, una resistencia a la interrupción y un daño altos. Y esto, como podéis comprobar, describe perfectamente a Arlequino y a Neuvillette, sobre todo a Arlequino con C2. Tienen los dos mejores equipos del juego actualmente, tienen dos de las cores que más se juegan, como los Vapes, sobrepasando a Gaming y a Jutao con la parte de Arlequino, o Neuvillette, que se puede jugar directamente en Hyperloom, Neuvillette, Furina, Nahida, Cookie. Tienes uno de los mejores equipos del juego a día de hoy. Y esto no es para decir que Neuvillette y Arlequino están rotos. Esto es para entender qué equipos podrían sobrevivir y qué equipos tienen bastantes problemas. Por último, y como bonus track, habrá equipos también que tengan limitaciones en ciertos aspectos de comodidad, aparte de la supervivencia, como son los aspectos de la recarga suficiente o aspectos de, como dije antes, individualidad de sus personajes, aparte de tener buena sinergia. ¿Esto qué quiere decir? Que los equipos que dependan mucho de que ciertas recargas se cumplan y que tengan costes altos, de que los personajes tengan problemas para generar energía, de estar bastante tiempo en campo, o que los personajes de manera individual funcionen dependiendo demasiado de otros, también van a empezar a quedar obsoletos. Ejemplos. El equipo de Tartas Internacional. El equipo de Tartas Internacional o Hayato Babe, que es el mismo, dependen demasiado de la energía de que lleves un Favonius en un personaje que no debe llevarlo, dependen demasiado de romper rotación porque no tendrás energía con todos, dependen demasiado de sobreconstruir recargas Xiangling, cosa que el resto de equipos no le hace falta tanta, y depende de demasiadas cosas, con lo cual equipos como el Internacional de Tartas van a caer. Equipos como Sino, que dependen de que Sino esté demasiado tiempo en campo y sea bastante egoísta, y sobre todo con la salida de Clorinde, que está menos tiempo en campo y te permite entrar y salir de manera mucho más versátil, son equipos que también van poco a poco a utilizarse menos, porque Clorinde, como podéis ver en pantalla, tiene mucha más individualidad, parecido a Arlequino y a Neuvillette, y puede pasarse el abismo 2 y 2, cosa que por ejemplo Sino no. Esto hará sobrevivir más a Raiden y a Clorinde por encima de Sino. Así que tranquilos que la tier list de equipos meta viene en camino para vosotros, pero estos son los equipos que pueden tener muchos problemas a medio y largo plazo y los equipos que pueden sobrevivir. Con estos factores principalmente y los ejemplos de equipos tendréis en cuenta y sabréis qué equipos tienen bastante más potencial de salir adelante, y todo esto veremos todavía algún pequeño cambio y sobre todo algún precedente, que no me salía la palabra importante, en Natlan. En Natlan veremos si se establece el pacto vital, veremos cuán importante es el healing fuerte en los personajes, o el tener sustain de resistencia a la interrupción o auto-sustain en los propios personajes, o si por el contrario viene otra mecánica que nos sorprenda y no esperábamos para nada, como el perder y ganar energía, que ya lo comenté que lo están testeando con setos. Así que poquito más, espero que hayáis tenido un vídeo muy interesante, espero que hayáis disfrutado muchísimo. Gracias por disfrutar el vídeo, el canal y por todo el apoyo. Ya sabéis, explotar el botón de like, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, gracias al equipo del canal. Cuidad mucho, tener muy buen día, no seáis mini minis y chaito.